carne. Entonces, el arrepentimiento permite al hombre mirarse a sí mismo tal como Dios nos ve a nosotros mientras nosotros vivimos aún en este cuerpo de carne. Ahora hablemos de la energía. En termodinámica existen 3 leyes y con esto ya termino. Son 3 leyes, 3 principios. Principio de conservación de la energía, o sea, dice que la energía no es creada ni se destruye, solo se va transformando, solo se transforma. O sea, no es creada por el hombre, es creada por Dios, obviamente. O sea, la energía no es creada por el hombre, es creada por Dios. La energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. Es el primer principio termodinámico. El segundo principio es el principio de la entropía, que a medida que transcurre el tiempo, todo entra en deterioro, en todo sentido. El tercer principio es el principio de entalpía, o sea, que tiene que haber un cambio en la forma de existir de la energía. Un cambio en la forma de existir. Nosotros tenemos, para poder examinar los sistemas de partículas, porque lo más diminuto de la materia es la partícula o la célula. El orgánico es la célula. En los materiales es la partícula, la cantidad más pequeña. Entonces, por eso que para aprender la ciencia de la especialidad, entre ellas la termodinámica, los ingenieros tenemos que aprender primero ciencias básicas, las ciencias básicas. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, ecuaciones diferenciales, sólido de revolución, álgebra, álgebra 1, álgebra 2, álgebra lineal, para entender los campos vectoriales, física 1, física 2. Tenemos que en física aprender los vectores. El vector es una magnitud con dirección y sentido, una magnitud con dirección y sentido. O sea, cálculos vectoriales. O sea, tenemos que aprender mucha ciencia básica para luego aprender la ciencia de la especialidad de la ingeniería. Si es mecánica, si es electricidad, si es electrónica, si es minería. En el caso mío de la mecánica, yo tengo que decir que la mecánica es la ciencia física y matemática, que predice y describe el comportamiento de los cuerpos que están expuestos a fuerza. Todo cuerpo está expuesto a fuerza por la acción de la gravedad, porque todo cuerpo tiene masa. Y hay una aceleración de gravedad constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Y la masa que está en nuestro cuerpo, tenemos peso. Entonces, fuerza es masa por aceleración. Entonces los ingenieros mecánicos somos expertos en poder fortificar o desarrollar grandes edificios de altura, grandes túneles, grandes viaductos. Calculamos todo lo que está sujeto a fuerza. Calculamos la resistencia a esas fuerzas, ¿verdad? O sea, ¿de qué forma tiene que ser construido las bases de un edificio para poder soportar tal cantidad de peso? Si el edificio va a ser diseñado con 20 pisos de altura, 30 pisos de altura, yo tengo que calcular el peso para poder construir algo que resista el peso. Hay distintas solicitaciones en mecánica, ¿verdad? Cuando una viga está empotrada, hay tracción, compresión, torsión, hay flexión, hay torque, hay vibraciones mecánicas, ¿cierto? Torsión, tracción, compresión, torsión, hay pandeo, hay flexión, hay torque, que está sujeto a un punto. Todo eso los ingenieros mecánicos tenemos que dominarlo muy bien. Las diferentes solicitaciones, donde van a haber fuerzas que van a afectar un cuerpo. Van a haber fuerzas que van a comprimir, que van a traccionar, que van a pandear, que van a torcer, que van a generar un torque. El torque es largo por fuerza, el torque aplicado al punto. Hay cargas puntuales y cargas distribuidas. Son esfuerzo. El esfuerzo es la fuerza partido por el área.
esfuerzo mecánico, fuerza por área. Ahora hay esfuerzo puntual y esfuerzo distribuido en el área. Si yo tengo una viga, puede haber una fuerza puntual aquí, en ese punto, o una fuerza distribuida. Todo eso tenemos que calcularlo los ingenieros mecánicos. Tenemos que calcular la acción y la reacción opuesta para mantener el equilibrio. Entonces podemos calcular grandes turbinas de los aviones de combate, ¿sí? F-14 Tomcat, de la General Electric, o por ejemplo el F-16 General Electric, o F-14 Tomcat de la General Electric, o de la General Dynamics, o los F-16 de la Lockheed Martin. Todo lo que es fuerza, todo lo que es movimiento, lo que es energía, ahí están los ingenieros mecánicos. Ingenieros en ejecución o ingenieros civiles mecánicos con algún magíster, algún doctorado. También los grandes túneles mineros hay que fortificarlos, ¿verdad? Entonces también los ingenieros mecánicos tenemos que estar ahí. Tenemos que ministrar oxígeno. Entonces todo lo que son bombas para bombear oxígeno, los ingenieros mecánicos. Grandes torres de altura, de 30, 40 pisos, los ingenieros calculistas mecánicos, la mecánica. Mecánica es la ciencia física, porque se nutre de conocimientos experimentales, la ciencia física y matemática que predice y describe el comportamiento de los cuerpos que están expuestos a fuerza. Ahora, en mecánica hay varias leyes, ¿verdad? Pero cuando estudiamos nosotros la ingeniería mecánica, estudiamos varias ciencias. Están los principios de Maxwell, los principios de Bernoulli, de los fluidos, pasos comunicantes, ley de fluidos, de los mecánica de fluidos. Está la mecánica térmica también, que hay que estudiarla, y ahí entra la termodinámica. La termodinámica es el estudio de la energía. Y energía se define como aquello que produce movimiento en un sistema de partículas. Entonces, los sistemas de partículas tienen relación con la materia. En la materia hay células, en el cuerpo hay células, y en los metales hay partículas. Entonces, cuando uno mira al microscopio, lo que ve son cantidades infinitesimales, partículas, lo más pequeño de la materia. Y cuando uno quiere mirar más, las partículas tienen otras mini partículas, o sea, es infinito hacia lo más pequeño. Y cuando quiere mirar uno lo que está sobre nosotros, vemos los planetas, los astros, y es infinito, siempre hay algo más grande. Y hacia lo que está lo más disminuido, siempre hay algo más pequeño, ¿sí? Pero hasta donde nosotros podemos calcular, vamos a llamar partícula la unidad detectable al microscopio. Le vamos a llamar partícula. Entonces, toda materia tiene un montón de partículas. Supongamos que tenemos un círculo. Una porción de materia. Entonces nosotros vemos partículas. Las partículas son cantidades infinitesimales. Entonces cuando los ingenieros entramos a estudiar previamente las ciencias básicas, estudiamos cálculo. Y el cálculo de la derivada de una función o el cálculo de la integral de una función. Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de una incógnita y el exponente es 2, la derivada de esa base con ese exponencial 2 la derivada es x multiplicado por 2 de x. Se derivó el exponente de la base, que es la incógnita. El exponente pasó a multiplicar 2. Y la base tiene el exponente que se le resta 1. Siempre se le resta 1. Entonces queda 1. O sea, 2x de x. Ahí se derivó la función. Derivada. La función se derivó. ¿Ya? Ahora cuando se quiere integrar, esto se integra, esto se deriva.
pero si esto se integra es x cubo dividido por 3, porque si lo derivo me queda 3x cuadrado dividido por 2, perdón, dividido por 3. Se factoriza, o sea, se elimina y queda x cuadrado. Entonces a mí me enseñan a derivar funciones y a integrar funciones. Y luego entramos a los límites de la función. Límite cuando la variable x tiende a infinito. Y ahí empezamos nosotros a evaluar la múltiple forma en que puede mostrarse una ecuación. Tenemos los límites de la función, las derivadas y las integrales. Cuando integramos, usamos este signo, sumatoria integral de una función, que tiene variable, la variable y la variable x. Si hay que derivar x cuadrado es 2x de x. Si hay que integrar x cuadrado es 3x dividido por 3 de x. Porque al derivar queda x cuadrado. 3x, ya, al dividir, quedado por 3 se factoriza y queda x cuadrado. Ahora tenemos nosotros los tres principios de la termodinámica. El primer principio es el principio de conservación de la energía. Recordemos que Dios ha hecho nuestras almas con existencia eterna para existir en el infinito, siempre existir, sin fin, infinito. Entonces tenemos el primer principio de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía. ¿Ah? Conservación, energía, conservación de la energía. K1 significa energía cinética, energía que tiene que ver con el movimiento, con la velocidad. Más U1 es igual a K2 más más U2. O sea, conservación, se conserva. Aquí está la energía cinética, aquí está la energía potencial, inicial. Luego tenemos lo final, la energía cinética final y la energía potencial final. La energía cinética es un medio por la masa y la velocidad al cuadrado. La energía potencial es la masa por la aceleración de gravedad y la altura. Suponiendo que tenemos un cuerpo de cierta masa, aquí la energía cinética es 0. La energía cinética es 0 porque la energía cinética es en la masa por la velocidad. La velocidad es 0. La masa por la velocidad al cuadrado dividido por 2. Pero como la velocidad es 0, todo esto es 0 inicialmente. No hay movimiento, entonces la energía cinética es 0. Estado 1, el estado inicial, estado 1, donde no hay movimiento. Y la energía potencial inicial, que es la masa por la aceleración de gravedad y la altura, es máxima, porque tiene una altura h, que es la máxima altura del estado, donde está la partícula, la materia, digamos, el elemento.
el elemento a calcular, es la máxima altura del sistema. Puede estar a esta altura, pero la máxima es esta. Entonces, la energía inicial es 0 más la energía máxima, potencial. El estado 1. El estado 2, aquí la velocidad es máxima. Máxima energía cinética. Más 0 energía potencial, porque no hay altura. Entonces se conserva la energía. Aquí la energía total es energía potencial, no cinética. Y acá en el estado 2 la energía máxima es la energía cinética, no la potencial. Conservación de la energía. La energía se conserva, no importa en el punto en que se encuentre. Tal vez este ejercicio no se vaya a entender muy bien, pero si esto es energía mecánica, pero vamos a la energía eléctrica. Tenemos una energía inicial que se va transmitiendo por un cable de cobre. Esa energía inicial son 30 electrones y pasa por una bobina, una resistencia, que ofrece una resistencia a la energía. Producto de eso, la energía eléctrica, el electrón, la energía eléctrica, disminuye, en vez de 30, disminuye a 10. Pero producto de que entra en esta resistencia, se genera energía luminosa, lumen, y se genera energía calórica, joules. Energía calórica, energía luminosa. Y un saldo de la energía eléctrica. Inicialmente la energía era solamente eléctrica, 30. Pero aquí se produjo un cambio en la forma de existir de la energía. Y aquí hablamos de entalpía. Es un cambio en la manera de existir de la energía. Ahora la energía existe en estado de luz, en estado de calor y en estado de eléctrico. Pero al sumar las tres energías dan la misma magnitud, 30. Eso sería la conservación de la energía en la parte eléctrica, energía eléctrica. También ocurre lo mismo en energía eólica, luminosa, energía acústica, energía calórica, energía térmica, mecánica, en todo tipo de energía. Energía mareomotriz. Nosotros somos energía. La energía es puesta en un cuerpo, nuestra alma, para existir en este estado físico-temporal. El cuerpo muere y aquí se produce un cambio en la forma de existir de nuestra alma. Entalpía. ¿Se dan cuenta cómo la ciencia muestra que la Biblia tiene total coherencia con lo creacional, con lo que se ve en la creación? El segundo principio de la termodinámica es el principio de entropía. Variable entrópica. ¿Cuánto varía el desorden? ¿Cuánto varía la pérdida? Es decir, aquí nosotros tenemos que calcular la función de estado de la energía. La función de estado. ¿En qué estado está la energía? En este punto. ¿Y en qué estado está la energía en este otro punto? De un punto 1 a un punto 2. Por eso que la integral es desde un tiempo 1 a un tiempo 2.
se calcula el estado de la materia en función de un punto 1 a un punto 2. Es como nuestra vida. Iniciamos nuestra vida en la Tierra, tiempo 1. Nuestro cuerpo muere, tiempo 2. Todo esto tiene que ser calculado energéticamente. Se integra los estados. Es decir, de un tiempo 1 a un tiempo 2. La derivada del calor energético dividido por la temperatura del sistema. Entonces aquí hay una variación. Y aquí también hay una variación. Ahora, si aquí hay 40 unidades de energía, y aquí hay 40 también, entonces 40 menos 40 da 0. O sea que no hubo entropía, no hubo. Se mantuvo constante, no hubo cambio, no hubo pérdida de energía, no hubo pérdida. Aquí habían 40 y aquí siguen habiendo 40. Entonces, de un tiempo a uno a un tiempo a dos se mantuvo. Esto dividido por esto da 0. Entonces no hay entropía. Pero eso no existe. Porque siempre cuando hay avance del tiempo, la energía se va a ir perdiendo. Entonces supongamos que aquí tenemos 40 unidades de energía inicial. Transcurre el tiempo y se empieza a enfriar, empieza a perder temperatura. La energía térmica va enfriándose, el calor se va perdiendo. Si aquí habían 40 y aquí hay 30, entonces 40 menos 30, aquí tenemos 40 y tenemos 30. 30 menos 40 da menos 10, menor a 0. Entonces hubo entropía. El estado de la energía cambió negativamente. O sea, hubo una pérdida de energía. Ahora, en un absoluto, bueno, esto siempre va ocurriendo constantemente, va ocurriendo este principio de conservación, se va conservando la energía siempre, en cada punto. También va ocurriendo permanentemente entropía y va ocurriendo permanentemente entalpía. Siempre hay cambio, se va cambiando segundo a segundo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica tiene relación con la derivada del calor, el calor, ¿ya? Derivada de Q por la temperatura, que no es lo mismo que calor. Temperatura no es lo mismo que calor. Temperatura es la magnitud de la pérdida del calor, de la cantidad de calor. Entonces aquí hay una cantidad de energía inicial y tenemos que compararla con la cantidad de energía inicial final. Si aquí hay pérdida de calor, por ejemplo, si la energía es térmica, aquí hay 30 y aquí habían 40, entonces 2 menos 1, el estado 2, 30, menos el estado 1, 40 da negativo. Entonces hubo pérdida de energía, hubo entropía. Existió pérdida, entropía, hubo pérdida porque es menor a 0. Del punto 2 hay 30, el punto inicial 1 hay 40, 30 menos 40 da menos 10, menor a 0. Entonces se verifica que hubo pérdida de temperatura, pérdida de calor, pérdida de energía. Y eso es entropía, variación de la función de estado de la energía. Si es 0, no hay entropía. Si es menor a 0, sí hay. Hay muerte energética. El sistema de partículas se empieza a mover de menor manera. Aquí hay un sistema de partículas, ¿ya? Al inyectarle calor, hay mucho movimiento particular. Es como echarle agua a una tetera y ponerla en el calentador del fuego de la cocina. Y se le impregna temperatura, calor, energía. Y empieza a haber mucho movimiento particular. Entonces empieza a evaporarse, a cambiar de estado, de líquido a gaseoso. Hay mucho, se sublima el estado de la materia. ¿Ya? O sea, la energía modifica el estado de la materia. A mayor energía, mayor movimiento particular.
A menor energía, menor movimiento particular. Son los estados de la materia, influenciados por la energía adherida al sistema. El tercer principio de la termodinámica es el principio de entalpía. Así, los ingenieros definimos entalpía con la letra H. ¿Qué es lo que es entalpía? Cambio en la manera de existir de la energía. Es la misma, en función del primer principio, conservación de la energía, pero diferente forma de existir de la misma energía, pero existe en otra forma. En mecánica, es E, sería la energía interna del sistema, más la multiplicación entre la presión y el volumen, al volumen constante. Supongamos un cilindro, porque estamos hablando de mecánica, podemos hablar de química, energía eólica, energía mareomotriz, energía térmica. Vamos a hablar de energía mecánica. Supongamos que este es un cilindro, o un sistema cerrado. Y aquí tenemos un émbolo, ¿cierto? Un émbolo, un pistón. Y aquí hay un cigüeñal que permite transferir el movimiento vertical a movimiento circular, a las ruedas, ¿verdad? Y ahí tenemos un diferencial, una corona, etcétera, que permite transferirle la energía a la rueda. El movimiento vertical, a través del cigüeñal, se transmite a un movimiento circular. Pero lo que le da movimiento al pistón es una energía inicial, térmica, energía térmica. Se inyecta combustible gaseoso y se lo inflama, se lo hace explotar, ignición, ¡pum! Un chispazo de energía, de una energía eléctrica, por ejemplo, una bujía, inflama la mezcla aire-combustible y hace que el pistón empiece a descender desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Produce movimiento. Esta energía inicial produce movimiento. Por eso que la energía es la cantidad de movimiento. Entonces el pistón desciende. Entonces aquí tenemos un volumen constante y una presión. Y presión es fuerza por aceleración. Entonces, esta energía inicial térmica produce el descenso del pistón a una energía mecánica, movimiento por energía mecánica. Esta energía mecánica es exactamente la misma que la energía química. Solamente se convirtió a otra energía, de química a mecánica. Eso es para hablarlo en forma simple. Entonces, estos tres principios que conforman la termodinámica es por experimentación, por observación. No es un invento del hombre, sino que el hombre descubrió que esto ha sido creado por Dios, que esto así es, así opera lo creado por Dios. Y lo lleva a ecuaciones, a igualdades matemáticas. Entonces, tanto como la energía es aquello que produce movimiento, y el movimiento es vida. Si tenemos un cadáver en la morgue, el cadáver está sin vida, porque lo que tiene la vida es el alma. El alma, nuestra persona, viviendo dentro del cuerpo, el cuerpo tiene vida, la materia. Ahora, los estados de la materia están en función de la energía adherida al sistema. Tenemos sólido, líquido, gaseoso, gas, evaporado del líquido. Es decir, aquí tenemos los estados de la materia. El elemento agua, cuando no hay energía, se condensa absolutamente y queda un témpano de hielo, queda sólido, no hay movimiento de sus partículas. Al aplicarse calor, el estado de la materia cambia a líquido.
Entonces ahora hay más movimiento particular, mayor movimiento de las partículas, mayor movimiento particular. Voy a ver si puedo acercar como no estoy con micrófono, como no estoy con micrófono inalámbrico. Entonces, la energía aplicada al sistema, este es un elemento. Supongamos el elemento sea agua. No hay energía, está en forma sólida, sólido, cubo de hielo. Al aplicar la energía, el estado de la materia cambia a líquido. Si la energía aplicada ha sido bastante, que permite que siga cambiando el estado de la materia a gaseoso, si se le deja, se le quita, no hay más energía aplicada al sistema, no hay más energía aplicada al sistema, entonces ahora empieza irreversiblemente a retroceder el estado de la materia, al estado de la materia inicial. El gas, donde hay mucho movimiento de partículas, se empieza a condensar y empieza a gotear a líquido. Y aquí hay menos cantidad de movimiento, menos cantidad de movimiento. Y si no hay más aporte de energía, es irreversible el que vaya a cambiar a sólido y se congela. El movimiento de partículas no existe. Hay muerte molecular, muerte energética. Se fue toda la energía. Asimismo, el ser humano entra a este mundo y un día tiene que salir. O sea, la energía entró a este sistema de partículas, pero la energía se fue a existir en otro estado. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos eternidad. El alma, nuestra energía, lo que nos da la vida, que pecare, esa morirá. No que muere y deja de existir, sino que estará muriendo eternamente, porque estará existiendo eternamente en estado de muerte, morirá siempre, morirá. Entonces aquí ocurre la entalpía, aquí. Aquí ocurre el cambio en la forma de existir del alma, de mi persona. Yo existo en un cuerpo, en un espacio físico-temporal, en lo que se llama el mundo en que vivimos, el mundo espacio físico-temporal. Pero yo, igual que la energía, siempre existiré. La energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. Y aquí ocurre el segundo principio. Y tercer principio. Aquí la materia deja de estar la materia. Y ahora hay muerte de la materia, se pudre el cuerpo, deja de ser, y la energía, nuestra alma, entrará a la eternidad. Entonces el tercer principio de termodinámica es el principio de entalpía, ¿ya? Que habla de un cambio en la forma de existir de la energía que siempre va a existir. Porque la energía no es creada ni se destruye, solo se transforma, y aquí se va a transformar. Aquí se va a dar el primer principio de la termodinámica, que la energía va a trascender. No se destruye, no se crea, solo se transforma. Aquí se va a transformar a otra forma de existir. Y se va a aplicar el tercer principio de la termodinámica, el principio de entalpía. Es un cambio en la manera de existir de la energía. De que la energía siempre va a existir, absolutamente que sí, pero en otro estado. Acá nuestras almas, que son lo que tienen la vida, estarán en un estado de eternidad, en un cuerpo celestial, el cuerpo espiritual. Aquí estamos en otro estado, en un cuerpo carnal, pero aquí nuestra alma estará en un estado, en un cuerpo espiritual, cuerpo celestial. Estas personas no cambiaron nunca el estado del alma. El alma judicialmente estuvo condenada y va a la condena, y entrará en muerte eterna, existiendo eternamente desamparada respecto al Creador. O sea, como pueden ver, la misma ciencia, ¿ya?, tiene coincidencia con lo que nos dice la palabra del Señor. Estos tres principios de la termodinámica nos ayudan a nosotros a reforzar
la verdad de la Biblia respecto a nuestra alma, respecto a Dios, el Creador, a la existencia eterna y al viejo predicador. La muerte. La muerte es la condena por pecar. Pero esa condena penal contra el alma la abolió Cristo en la cruz. Y para hacer efectiva esa realidad hay que creerla con toda el alma. Y el que no la crea será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. El Evangelio es lo que está escrito acá. Que Cristo en vez de nosotros experimentó la condena para que nosotros nunca la experimentemos. Que es que el alma entre en la eternidad en estado de desamparo, estado del alma, cambio en el estado de existir del alma. El cambio en el estado de existir es muerte eterna. Aquí el cambio en la forma de existir es vida eterna. Eternamente en estado de vida, eternamente en estado de muerte. Acá el estado es temporal, en un cuerpo físico. Aquí es eterno, en un cuerpo celestial. Y aquí es eterno, solitaria el alma. Solitaria. Para toda la eternidad. Entonces, arrepentidos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena contra el alma debida a los pecados. Dios les bendiga.